Cuando escuchas vikingo, seguramente imaginas a un guerrero salvaje, sucio, con un casco con cuernos, atacando sin pensar. Pero aquí está el problema. Nada de eso es verdad. Los vikingos no llevaban cascos con cuernos, no eran tan salvajes como crees. Y, de hecho, hay una razón por la que muchos europeos los odiaban, y no tiene nada que ver con la violencia. Tiene que ver con algo mucho más incómodo, algo que los hacía mejores. Y cuando entiendas eso, vas a ver la historia de una forma completamente diferente. Imagina que estás en una aldea en la costa de Inglaterra, en el siglo IX. La mañana es fría, la niebla cubre el mar y todo parece tranquilo, demasiado tranquilo. De pronto, entre la niebla aparecen siluetas, barcos largos, estrechos, avanzando sin hacer ruido. No hay gritos, no hay advertencias, solo movimiento. Antes de que alguien pueda reaccionar, ya están en la orilla. Y en cuestión de minutos, todo cambia. Casas ardiendo, gritos, caos, personas desapareciendo sin dejar rastro. Así fue como Europa conoció a los vikingos. Y desde ese momento nació una imagen que se repetiría durante siglos, la de los bárbaros. Pero lo que la mayoría no entendía es que eso era solo la superficie, y lo que hay debajo es mucho más inquietante. Durante años, el cine y las series nos han enseñado que los vikingos llevaban cascos con cuernos. Es una imagen tan repetida que parece imposible cuestionarla, pero en realidad nunca existió. Esa idea apareció en el siglo XIX, en espectáculos teatrales donde los diseñadores querían crear personajes más llamativos. En combate real, un casco con cuernos no solo sería inútil, sería peligroso, te haría más visible, más lento, más vulnerable. Los vikingos no eran tontos, eran prácticos. Y este pequeño detalle ya nos dice algo importante. Gran parte de lo que creemos saber sobre ellos es una construcción moderna, pero lo que viene ahora rompe aún más esa imagen. Nos han hecho creer que los vikingos eran todos altos, rubios y de ojos azules, una especie de raza perfecta del norte, pero la realidad es mucho más compleja. Los estudios de ADN han demostrado que muchos vikingos tenían cabello oscuro y rasgos mezclados. Algunos incluso tenían orígenes del sur de Europa o de Asia. ¿Cómo es posible? Porque los vikingos no se quedaban en un solo lugar. Viajaban, comerciaban, se asentaban en nuevas tierras y formaban familias con personas de distintas culturas. No eran un grupo aislado, eran una red en expansión. Y esto cambia completamente la forma en la que debemos entenderlo. Pero hay algo aún más sorprendente y tiene que ver con su sociedad. En la mayoría de Europa las mujeres no tenían voz, no tenían poder, no tenían opciones, pero en el mundo vikingo la historia era diferente. Una mujer podía divorciarse si su matrimonio no funcionaba, podía heredar bienes, podía gestionar riqueza y en algunos casos podía luchar. Ahora imagina esto desde la perspectiva de un europeo de la época. Un grupo de extranjeros llega a tu tierra, saquea tus aldeas y además tus mujeres tienen más derechos que las tuyas. Eso no solo genera miedo, genera rechazo y quizás por eso la imagen de los vikingos fue distorsionada durante tanto tiempo. Pero incluso esta versión sigue siendo incompleta porque hay una parte mucho más oscura. Imagina despertar en mitad de la noche, sin entender qué ocurre y de pronto sentir que te arrastran fuera de tu casa. No sabes a dónde vas, no sabes si volverás a ver a tu familia. Horas después, estás en un barco, rodeado de desconocidos, sin control sobre tu destino.
Esto no es una historia inventada, era la realidad para miles de personas. Los vikingos no solo robaban oro, robaban vidas. Esos prisioneros, conocidos como thralls, eran vendidos en mercados que conectaban Europa con el mundo islámico. Era un negocio enorme y durante mucho tiempo fue ignorado en la historia popular. Pero lo que viene ahora es aún más desconcertante. Porque mientras muchos europeos evitaban bañarse, los vikingos hacían exactamente lo contrario. Se bañaban con frecuencia, cuidaban su cabello, su barba, su apariencia. Pero hay un detalle que lo cambia todo. En nórdico antiguo, el sábado se llamaba Laugardagur. Significa literalmente día del baño. No era casualidad, era costumbre. Para ellos, la limpieza no era opcional, era parte de la vida. Y aquí viene un dato curioso que casi nadie nota. Incluso hoy, en inglés, los días de la semana conservan la huella de la mitología nórdica en la que creían los vikingos. Tuesday proviene del dios Tyr, Wednesday de Odin, Thursday de Thor, Friday de la diosa Frigg. Es decir, cada semana, sin darnos cuenta, seguimos nombrando a sus dioses. Y mientras los otros días honraban a los dioses, el sábado, para ellos, era simplemente el día de limpiarse. Muchos utilizaban aguas termales naturales para bañarse, algo que aún hoy es común en Islandia. Y aquí viene lo más curioso. En algunas regiones, los vikingos eran considerados demasiado atractivos, no por su fuerza, sino por su higiene. Ahora entiendes por qué generaban rechazo y fascinación al mismo tiempo. Pero esto no es lo único en lo que iban por delante. Siglos antes de los grandes exploradores europeos, los vikingos ya estaban cruzando el océano. Alrededor del año 1000, Leif Erikson llegó a América del Norte, el lugar que hoy conocemos como Lance Oaks Meadows es prueba de ello. Esto ocurrió casi 500 años antes de Christopher Columbus, pero como no crearon colonias duraderas, su historia quedó en las sombras, y lo que viene ahora explica por qué eran tan efectivos. Lejos de ser simples guerreros, los vikingos tenían leyes, normas y estructuras sociales bien definidas. Se reunían en asambleas llamadas Thing, donde debatían conflictos y tomaban decisiones. Tenían un sistema de escritura basado en runas. Tenían orden, tenían lógica, y eso los hacía mucho más peligrosos que un enemigo impulsivo. Pero aún hay una última pieza que completa el rompecabezas. Para un vikingo, la muerte no era el final, era una oportunidad. Creían que si morían en batalla, serían llevados al Valhalla, un lugar gobernado por el dios Odín, donde lucharían cada día y celebrarían cada noche. Eso significa algo muy simple. No tenían miedo. Y un enemigo que no teme morir es el más difícil de detener. Ahora entiendes por qué eran tan efectivos, pero también por qué fueron tan incomprendidos. Los vikingos no eran simplemente bárbaros, eran exploradores, comerciantes, estrategas y una sociedad mucho más compleja de lo que nos enseñaron. Pero quizás lo más impactante no es quiénes eran ellos, sino lo mal que los hemos entendido durante siglos. Ahora la pregunta es para ti. ¿Eran realmente salvajes o estaban más avanzados que el resto de Europa? Si llegaste hasta aquí, escribe Valhalla en los comentarios.